Nunca me gustaron los eventos con luces demasiado blancas. Hay algo en esa claridad artificial que deja todo más evidente de lo que debería. Las miradas que se cruzan para juzgar, los trajes alquilados que no encajan del todo, las sonrisas que se estiran como elástico viejo. Pero ahí estaba yo, sentado al borde de una mesa larga cubierta con manteles que parecían sacados de una revista, en la boda de mi hijo. Mi única familia. Al menos eso pensé por muchos años. El salón estaba impecable, lleno de flores sin olor, platos demasiado pequeños y copas que no sabía ni cómo sostener. Yo llevaba mi mejor camisa, la que planché la noche anterior con mis propias manos, como quien se prepara para un momento de reencuentro. Pero no hubo reencuentro. Solo hubo una frase escrita con marcador negro sobre una plaquita de cartón blanco colgada en mi cuello. El caso de Caridad. No lo noté al principio. Fue una de las sobrinas de la novia quien me lo mostró, con una risita que no supo esconder. «Mira tu letrero», dijo entre dientes. Bajé la mirada y ahí estaba. Letras gruesas, torpes, pero claras. No había error. No era una coincidencia. No era una broma interna. Era una declaración, un diagnóstico, una sentencia. Me sentí como un perro callejero al que dejaron entrar por pena, pero no sin recordarle que no pertenece allí. La familia de ella, todos empresarios, abogados, herederos de no sé qué fortuna antigua, lo leyeron también. Uno soltó una carcajada ahogada. Otro murmuró algo como, al menos son sinceros. La novia, mi nuera, ni se inmutó. Estaba hermosa, eso sí. Radiante como lo están todas las novias cuando no necesitan mentir. Pero no hubo disculpa, no hubo mirada de comprensión. Era su fiesta, su mundo. Y yo no era parte de él. Mi hijo, Daniel, estaba ocupado saludando a los invitados. Cuando le mostré la placa con una ceja levantada, apenas frunció el ceño y murmuró, «No hagas una escena, papá», como si yo fuera el problema, como si el insulto no estuviera colgado de mi cuello, visible para todos, invisible solo para él. La música seguía, los brindis se sucedían, y yo ahí, sentado con mi etiqueta de descarte, rodeado de copas llenas y platos vacíos de alma. Me levanté lentamente, con el mismo gesto con el que uno se despide de un sitio que nunca lo quiso. Caminé hasta el baño. Me quité la placa con cuidado. No por respeto, sino por no dejarles ni eso. La doblé por la mitad y la guardé en el bolsillo. No por rencor, por memoria, porque uno debe guardar las pruebas del momento exacto en que deja de ser parte de algo. Nadie me detuvo al salir, nadie notó que me iba. Caminé por el estacionamiento iluminado con faroles fríos y saqué mi viejo teléfono del bolsillo interior del saco. Marqué un número que no usaba hacía meses, quizá años. Una sola llamada, una voz conocida al otro lado. No hubo saludos largos, apenas un intercambio breve. Corté, y mientras guardaba el teléfono, supe que esa boda sería recordada por todos los presentes, pero no por las flores ni por la música, sino por lo que vendría después. Subí al taxi con pasos lentos, como los que uno da cuando no tiene prisa, pero sí dirección. El chofer, un joven que no pasaba de los 25, me miró por el retrovisor y preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Mentí, pero no por debilidad. Mentí porque no era momento de explicar lo que ni siquiera ellos entenderían. No se trata de humillación. No se trata de dolor. Se trata de la forma en que un hombre decide recuperar su lugar sin levantar la voz. Durante el trayecto recordé cada gesto de esa noche. La risa contenida de la cuñada. La cara de fastidio del fotógrafo al tener que incluirme en las fotos. El camarero que dudó al servirme vino, como si no mereciera la copa. Todo eso se fue acomodando en mi mente como piezas de un rompecabezas que de pronto empezó a tener sentido. Y entendí algo. No era solo esa noche. No era solo esa placa. Era todo lo que había venido antes. Las llamadas no respondidas. Las decisiones tomadas sin consultarme. La manera en que dejaron de invitarme a los cumpleaños. Porque seguro te aburre. El modo en que pasé de ser el padre viudo que lo dio todo por su hijo, a ese señor que hay que incluir por obligación, hasta que ya no se esfuerzan ni en disimularlo. Esa boda fue apenas el punto final de una historia que ya había terminado hacía tiempo. Yo solo me negaba a leer la última página, pero ahora,
con esa etiqueta doblada en el bolsillo, sabía que el final ya había llegado. Y también sabía algo más. Esa familia rica que se rió de mí, no sabía aún que su lujo descansaba sobre pilares que también me pertenecían, y que con una firma, con una decisión, esos pilares podían ceder. La llamada que fiz antes de sair da festa já estava em movimento. Eu só precisava esperar. Esperar o momento certo para que eles vissem com os próprios olhos o que acontece quando alguém rotulado como caso de caridade resolve mostrar que quem sustentava tudo, calado, era ele, e que a caridade no fim tinha mudado de lado. Passaram exatamente 3 dias. Nadie llamó. Nadie escribió. Ni siquiera para fingir preocupación o para maquillar el bochorno con frases como «fue una broma» o «no sabíamos qué diría eso». Silencio absoluto, como si mi ausencia en aquella fiesta hubiera sido un favor que les hice. Y la verdad es que sí lo fue, pero no por las razones que ellos creen. El lunes, temprano por la mañana, recibí el primer correo. No era de mi hijo, no era de su esposa, era del banco. La cuenta conjunta a la que había tenido acceso por años, la misma que ayudó a financiar la primera entrada de esa casa, la que yo avalé cuando ellos no calificaban, la que mantuve activa sin que ellos supieran cuánto seguía cubriendo en silencio, mostraba movimientos extraños, transferencias hechas con prisa, como quien sabe que el tiempo se está acabando. El número que marqué días atrás no fue al azar, fue el de mi asesor legal, uno de los pocos amigos que me quedaban desde que me jubilé. Fue él quien me advirtió que algo estaba por quebrarse. Y ese lunes, ao abrir aquel email, entendí que a rachadura já tinha-se formado. Mi hijo, Daniel, estaba vendiendo lo que no le pertenecía por completo. Él y su esposa habían solicitado una línea de crédito adicional, usando la casa como garantía. Pero no se detuvieron ahí. También intentaron mover fondos desde una cuenta antigua, una que yo abrí a su nombre cuando cumplió 18 años, pensando en su futuro. Esa cuenta aún llevaba mi firma como coautoridad, y por eso el sistema bloqueó la transferencia. Por eso me llegó el correo. No fue un error, fue una advertencia, pero no reaccioné con furia. No pegué gritos, no confronté a nadie. Guardé la información, imprimí los papeles y los puse junto a la placa doblada del caso de caridad. No como trofeos, sino como herramientas. Porque si algo aprendí en todos estos años, es que el tiempo y el silencio pueden ser más letales que cualquier escándalo. El silencio, cuando es elegido, no es debilidad, es estrategia, y yo había decidido jugar ese juego en sus propios términos. Mientras tanto, en su mundo de apariencias, seguían publicando fotos de la boda. Mi hijo, con su traje a medida. Ella, con su vestido blanco brillante, rodeados de sonrisas y copas levantadas. Incluso subieron una imagen mía, donde apenas se me ve al fondo, desenfocado, como un mueble viejo olvidado en una esquina. Lo curioso es que usaron un filtro que borraba la plaquita. No sé si fue intencional, pero sentí que incluso allí querían eliminar cualquier rastro de la vergüenza que ellos mismos me impusieron. Durante esos días, fui preparando todo. Visité el banco en persona, sin anunciarme. Firmé un documento que congelaba cualquier intento de movimiento adicional en las cuentas conjuntas. Llamé a la notaría donde está registrada la propiedad y solicité una revisión del título. Para mi sorpresa, o quizás no tanta, la escritura aún figuraba a nombre de ambos, Daniel y yo. No habían hecho el traspaso completo porque no quisieron pagar los impuestos de donación. Yo había sido útil hasta ese punto. Después, ya no importaba. Pensaban que podían actuar sin consecuencias, que yo estaba demasiado viejo, demasiado agradecido por una silla en la mesa, que ya no tenía ni fuerzas ni voluntad. Pero confundieron silencio con rendición, confundieron cortesía con resignación. Esa semana, también cancelé una de las tarjetas secundarias que estaba a nombre de Daniel. Era una tarjeta que él usaba para gastos personales y que siempre pagué sin decir nada. No lo hacía por debilidad, lo hacía por amor. Por ese amor que se gasta pero no se borra, incluso cuando uno ya sabe que es unilateral. El corte fue inmediato. Lo supe porque esa misma noche, a las 10:47 p.m., recibí un mensaje por WhatsApp, corto, frío, sin saludo. ¿Cancelaste la tarjeta? No respondí. Apagué el teléfono y seguí leyendo mi libro. Esa fue mi primera victoria silenciosa, una que no se celebra con gritos, sino con calma.
Pasaron 2 días más y llegaron los correos electrónicos. No de Daniel, de su esposa. Correos disfrazados de cordialidad, donde usaba expresiones como quizás hubo un malentendido o creo que estamos cruzando señales. Incluso uno donde escribió, sabemos que valoras mucho la familia. Ese fue el que más me hizo apretar la mandíbula. Porque no se trata de valorar la familia. Se trata de que la familia te valore a ti también. Y eso ya no existía. El sábado siguiente, mientras desayunaba en silencio frente a mi ventana, vi pasar un auto que reconocí de inmediato. Era el de Daniel. Se estacionó frente a mi edificio, pero nadie bajó. Después de unos minutos, se fue. Alguien me estaba midiendo. Alguien esperaba que yo saliera, que preguntara, que buscara hablar. Pero no lo hice. Terminé mi café, lavé la taza y me senté a escribir. No una carta, no una confesión. Una lista, una por una. Todas las cosas que aún estaban bajo mi control. Una por una. Todas las pequeñas decisiones que aún podía tomar y que podían desarmar por completo el mundo que construyeron a mi costa. No era venganza, era equilibrio, justicia lenta, precisa, fría. Y todo empezaba con eso, con dejar que el silencio hablara primero. Porque mientras ellos creían que yo me había ido cabizbajo, derrotado, yo simplemente estaba recogiendo mis piezas para comenzar mi jugada. La mayoría de las veces, cuando una persona dice, hice una llamada y todo cambió, uno imagina algo grandioso, dramático, casi cinematográfico. Pero la mía fue simple, precisa. Apenas 6 minutos, ningún grito, ninguna amenaza, solo hechos, fechas, documentos. La llamada no fue una venganza. Fue una alarma de incendio activada con un dedo firme y sin temblor. Y una vez activada, no había forma de detener el sonido. El lunes siguiente, a las 9:02 a.m., el número que había marcado días antes me devolvió la llamada. Era Ana, mi abogada. No era una mujer de discursos largos. Era de las que sabían dónde poner el peso exacto de cada palabra. Don Ernesto, ya revisé todo. Tiene más control del que cree. Esa frase fue suficiente para que mi espalda se enderezara sola. Le pedí que continuara, y lo que me dijo no solo confirmó mis sospechas, fue más allá. Primero, la casa. Legalmente seguía siendo propiedad compartida. Pero no solo eso. Resulta que los fondos con los que se pagó el terreno, la remodelación y los gastos iniciales del préstamo, todo había salido de mi cuenta personal. Y yo, por costumbre, por confianza ciega, nunca exigí que figurara como préstamo o donación registrada. Pero Ana encontró el hilo. Las transferencias estaban fechadas, ligadas directamente a las etapas de construcción. Había pruebas. No solo era copropietario, era acreedor. Y eso convertía esa casa en un castillo construido sobre arena legal. Una arena que yo podía remover con solo firmar. Segundo, las cuentas. Ana había iniciado una revisión de todos los movimientos realizados con mi aval. Tarjetas secundarias, líneas de crédito, incluso suscripciones a seguros. Daniel había utilizado mi nombre más veces de las que imaginaba, y cada vez lo había hecho convencido de que yo nunca diría nada, que era más fácil pedir perdón que pedir permiso. Pero esta vez no iba a pedir ni lo uno ni lo otro. Esta vez iba a quedarse mudo. Tercero, el fideicomiso. Ese fue el golpe de gracia. Cuando mi esposa murió, años atrás, abrimos un fideicomiso para dejarle a Daniel un respaldo. En ese momento, él era joven, apenas casado, lleno de sueños. Yo pensé que era lo correcto. Pero Ana descubrió que el fideicomiso aún tenía una cláusula activa. Si el beneficiario demostraba mala fe financiera, mal uso de los recursos o intento de manipulación patrimonial, el fideicomiso podía ser congelado y reorientado. Nadie la había tocado. Nadie se había molestado en leer los pequeños párrafos del contrato. Nadie excepto Ana. Esa cláusula fue como encontrar una palanca enterrada bajo años de tierra. Y yo ya tenía las 2 manos libres. Le pedí a Ana que iniciara los procedimientos, sin prisas, sin ruido, solo pasos firmes, uno tras otro. El primero fue enviar una notificación formal al banco para bloquear cualquier movimiento sobre la cuenta conjunta hasta nuevo aviso. El segundo, activar el proceso de revaluación del fideicomiso. El tercero, iniciar el proceso de separación patrimonial sobre la propiedad, lo que implicaba una auditoría completa de quién pagó qué,
Nadie vendría a quitarle la casa con una grúa, claro que no. Pero el mundo ao redor daquela casa ia começar a ceder, silenciosamente, como se cede o teto de uma mina que foi cavada demais. 3 dias depois, Daniel me chamou. Não atendi. Me deixou um mensaje. Voz nerviosa. Papá, creo que hubo un problema con el banco. ¿Tú hiciste algo? No respondí. Al día siguiente, otra llamada. Esta vez de un número fijo. Era la empresa de seguros. Al parecer, uno de los seguros de auto que Daniel tenía contratado había sido suspendido por irregularidades. Yo figuraba como garante, y ahora ya no figuraba más. Luego vino un correo, otro mensaje, una solicitud de hablar como adultos. Curioso como quienes tratan a uno como estorbo vuelven a llamarte adulto cuando necesitan algo. Pero lo que realmente confirmó que el sismo había empezado fue lo que no dijeron, lo que no subieron a redes. De repente, las publicaciones felices desaparecieron. Las fotos de la boda dejaron de circular. Ni una historia, ni un reel. Silencio digital. El mismo que me impusieron cuando me sacaron de su vida. Ahora les tocaba probarlo desde dentro. Yo, mientras tanto, seguía mi rutina con una paz que no había sentido en años. Café por la mañana. Lectura tranquila. Caminatas lentas por el parque. A veces, en el banco de siempre, sacaba la placa doblada del bolsillo. No para odiar, para recordar, para asegurarme de no retroceder. Porque si hay algo que el tiempo me enseñó es que la dignidad no grita, no empuja, no se impone. Se sostiene en silencio. Esa llamada no fue un rugido. Fue el disparo inicial de una carrera que ya nadie podía detener. Y aunque ellos no lo sabían aún, a cada minuto que pasaba, se acercaban más al punto donde entenderían que no era yo quien necesitaba caridad. Eran ellos. Y que la caridad, esta vez, no iba a llegar. Siempre me sorprendió lo fácil que algunas personas se convencen de que lo que tienen es suyo, solo porque lo usan. Como si dormir cada noche en una casa bastara para ser dueño de ella. Como si el hecho de colgar un cuadro en una pared hiciera que la pared les pertenezca. Pero la realidad no funciona así. Y mucho menos la ley. Lo supe en cuanto Ana me envió la copia del informe notarial completo. La casa, esa casa blanca de fachada perfecta, portón automático, patio con luces de jardín y comedor con lámpara de lágrimas falsas, era mía. No en el sentido emocional. No como metáfora. Mía en papel. En registros. En números que no mienten. Daniel y su esposa habían construido su vida sobre esa casa como si se tratara de un podio. Se tomaban fotos en la entrada cada Navidad. Habían hecho remodelaciones en el baño principal y publicado las transformaciones en sus redes. Pintaron una de las habitaciones de rosa cuando supieron que esperaban una hija. Todo eso, sobre cimientos que nunca les pertenecieron del todo, y que ahora comenzaban a temblar. La escritura, para empezar, tenía 2 nombres. El mío figuraba como copropietario con un porcentaje mayoritario. No por ego, sino porque así lo quiso el banco cuando nos aprobaron el préstamo hace años. Ellos no calificaban por sí solos. Yo firmé como respaldo. Invertí más del 70% del capital inicial. Pero lo que más peso tenía no era el número impreso en un documento. Era el detalle silencioso que nadie suele mirar. La cláusula de rescisión por incumplimiento. Una herramienta que me permitía, si se daban ciertas condiciones, reclamar mi parte y forzar la venta de la propiedad. ¿Y adivina qué? Esas condiciones se habían cumplido. Durante meses, Daniel había dejado de pagar las cuotas correspondientes. Yo lo había cubierto sin decir nada. Al principio por compasión, luego por costumbre, y al final simplemente por inercia. Pero ahora, con todo lo que había pasado, con el título de caso de caridad todavía fresco en mi bolsillo, decidí que esa inercia debía terminar. Le pedí a Ana que iniciara el proceso, no uno agresivo, no un embargo, nada que pudiera llamarse venganza, solo el ejercicio legítimo de un derecho. El primer paso fue enviar una carta formal de reclamación al registro de propiedad. El segundo, solicitar una inspección fiscal que revelara si la propiedad había sido usada como garantía en transacciones sin mi conocimiento. Y lo había sido. Ellos la habían puesto como colateral de un préstamo para iniciar un pequeño negocio que fracasó en menos de 6 meses. Nunca me lo contaron, nunca me consultaron, pero habían firmado usando mi nombre como respaldo. Eso, legalmente, era una violación de la cláusula fiduciaria. Y eso,
Me daba una herramienta más. Ana preparó la documentación. El proceso tomaría unas semanas, pero los efectos comenzaron antes. 3 días después de enviar la primera notificación, Daniel me llamó de nuevo. Esta vez, no para preguntar, para suplicar. Papá, recibimos una carta. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué estás haciendo esto? Su voz sonaba ahogada. Yo lo escuché en silencio. Cada palabra era una palada de tierra sacada del hueco donde ellos mismos se estaban metiendo. No le respondí con rencor. Solo con una frase simple. Estoy reclamando lo que es mío, lo que siempre fue mío. El silencio al otro lado de la línea fue largo, casi incómodo. Luego vino la segunda parte del guión. La culpa. Pensé que querías que estuviéramos bien. Pensé que esto era familia. Y ahí fue donde sentí que algo dentro de mí se rompía. O tal vez se soldaba. Porque sí, yo quise que estuvieran bien. Por años. Por décadas. Puse mi bienestar después del de ellos. Di más de lo que debía. Callé cuando debía hablar. Y aún así, cuando ya no servía como chequera, me regalaron una placa con un insulto. Esto también es familia, le dije. Pero es la parte que tú decidiste ignorar. Colgó sin responder. No volvió a llamar ese día, ni el siguiente. Pero Ana sí lo hizo. Don Ernesto, dijo con su voz serena, han enviado una propuesta de conciliación. La leí. Eran 2 páginas de argumentos débiles disfrazados de buenas intenciones. Pedían tiempo. Querían reestructurar la deuda. Hablaban de malentendidos, de exceso de confianza, pero en ningún momento había un pedido de disculpas, ni una admisión de culpa. Solo miedo. Miedo de perder la casa que ya no era solo casa. Era símbolo. Era fachada. Era evidencia material de un estilo de vida que no podían sostener solos. Yo rechacé la propuesta. Formalmente. Sin rabia. Sin comentarios adicionales. Solo una firma. La firma que ellos tanto desearon un día. La misma que usaron sin permiso. Ahora, esa firma era la cuerda que aflojaba las costuras de su mundo. La casa seguiría de pie, por en cuanto. Mas por dentro, las paredes ya estaban trincadas. La ironía de todo esto es que nunca quise quitarles nada. Solo quería respeto. Una silla con mi nombre, no con un insulto. Una voz en la mesa, no una etiqueta. Pero eligieron el ridículo. Y ahora, el ridículo era de ellos. Porque la casa donde rieron de mí, muy pronto dejaría de reír. El primer estallido no llegó con gritos ni con portazos. No fue una escena dramática en la que alguien lanza una copa contra la pared. Fue algo más incómodo, más lento, más devastador en su sutileza. Sucedió una semana después de la boda, en una cena de celebración que organizaron los suegros de mi hijo en su finca a las afueras de la ciudad. Una velada exclusiva, llena de invitados que no sabían bien si aplaudir por amor o por conveniencia. Todos estaban vestidos de gala. Los cubiertos eran de plata. Las copas brillaban como si fueran de cristal cortado a mano. Y en el centro, Daniel y su esposa, rodeados de halagos, cumplidos y miradas de aprobación. Nadie sabía aún lo que estaba a punto de ocurrir. Esa noche, Daniel tenía previsto dar un discurso. Algo emotivo, según me contaron luego. Hablaría de su nueva familia, del apoyo recibido, de los sueños que estaban construyendo juntos. Era el momento perfecto para sellar su lugar dentro del clan de los poderosos. Un brindis elegante. Una escena para la foto. Pero no llegó a terminarlo. De hecho, no llegó ni a comenzarlo. Todo empezó con una notificación. Una simple hoja blanca, doblada con precisión, colocada dentro de un sobre que un mensajero entregó directamente en manos del anfitrión. La esposa del suegro fue quien recibió el sobre, con esa sonrisa educada que se reserva para los empleados. Al abrirlo, la expresión en su rostro cambió de inmediato. Pasó de la cortesía al desconcierto. Luego, al pánico silencioso. No gritó. No dijo nada. Pero sus ojos buscaron a Daniel al otro lado del salón como si de repente necesitara una explicación urgente. Minutos después, otro sobre fue entregado. Esta vez directamente a Daniel. No hubo ceremonia. Solo una interrupción discreta al oído y un papel puesto en sus manos. Vi las fotos después. Alguien había capturado el instante exacto en que leyó las primeras líneas. Su expresión se endureció. Su mandíbula se tensó. Bajó el papel. Lo dobló con torpeza
y lo metió en el bolsillo del pantalón como si escondiéndolo pudiera detener lo que venía detrás. El salón no se detuvo de inmediato. La música siguió sonando. Los camareros seguían trayendo copas de vino espumoso. Las risas flotaban en el aire como humo liviano. Pero poco a poco, algo en el ambiente cambió. Las miradas comenzaron a entrecruzarse. Las conversaciones bajaron de volumen. Alguien preguntó, ¿todo bien? Nadie respondió. La esposa de Daniel se acercó a él con el ceño fruncido. ¿Qué pasa?, se le leyó en los labios. Él negó con la cabeza. Pero sus ojos ya sabían que el disfraz se estaba cayendo. El brindis fue cancelado. Alegaron que Daniel se sentía indispuesto, que había tenido un mal día, que el estrés de la boda aún le pasaba factura. Excusas suaves, poco creíbles, pero suficientes para cerrar la velada sin escándalos. Sin embargo, al día siguiente, los rumores ya circulaban. Un proveedor del catering, que también trabajaba como mesero en el restaurante donde suelo almorzar, me reconoció. Se me acercó sin rodeos. Señor Ernesto, ¿es cierto que hubo problemas con la casa de su hijo? Escuché que hay abogados metidos, que hay lío de herencia. No respondí. Solo sonreí con esa amabilidad seca que uno reserva para quienes preguntan más de la cuenta. Pero por dentro, supe que el mensaje había empezado a filtrarse, como agua entre los dedos, como verdad bajo la puerta. Lo que Daniel recibió aquella noche no fue solo un aviso, fue una notificación formal del Juzgado de Bienes Raíces. El proceso de disolución patrimonial se había activado oficialmente. La casa sería evaluada, los pagos investigados, los movimientos financieros auditados, y en caso de desacuerdo, el inmueble debía ponerse en venta pública. No era una amenaza, era un procedimiento, frío, legal, imparcial, exactamente como yo lo había pedido. Los suegros de Daniel, tan elocuentes al alabar el matrimonio, se enteraron al mismo tiempo que él. Descubrieron que su hija se había casado con un hombre cuya casa estaba en disputa legal, que su nuevo yerno les había ocultado la realidad para no perder estatus, y que, peor aún, había puesto en riesgo la imagen de la familia frente a todos los que importaban. Las llamadas de cortesía no tardaron en llegar. Una de ellas incluso vino directamente de la señora Vega, matriarca del clan, quien me dejó un mensaje de voz. Voz seca, distante. Don Ernesto, sería prudente conversar, por el bien de todos. No respondí. Esa noche, mientras la ciudad dormía, caminé hasta la plaza del barrio con mi abrigo de lana y el gorro que mi esposa tejió antes de partir. Me senté en el banco de siempre y cerré los ojos. El aire olía a invierno anticipado. En mis bolsillos, mis manos se cerraban lentamente. No por rabia, no por satisfacción, sino por una certeza. Las estructuras no caen con explosiones, caen con grietas invisibles, y la grieta ya había llegado a la mesa del brindis. No era el final, apenas o começo da queda. Eles ainda não sabiam cuán fundo irían a fundar. No me llamaron al principio. Siguieron fingiendo que todo estaba bajo control, que los papeles no decían lo que decían, que los trámites que se activaban no eran más que malentendidos burocráticos. Daniel incluso subió una foto a sus redes, abrazando a su esposa en el jardín de la casa. Subtituló con una frase en inglés, "Home is where love lives". Pero yo conocía bien ese jardín. Yo pagué por cada flor, por cada baldosa, por la fuente que ya no funcionaba desde hace meses. Sabía, sin necesidad de mirar, que esa casa ya no les pertenecía en paz, porque onde há medo, não há lar. El orgullo tardó exactamente 9 días en ceder. El 10º, recibí una llamada. Era el número de Daniel. No lo tenía guardado, pero no lo necesitaba para reconocerlo. Dejé que sonara, una vez, 2, 3. Al cuarto tono cortó. No dejó mensaje. 30 minutos después, otra llamada. Esta vez, fue su esposa. Tampoco contesté. Al anochecer, un mensaje de texto. ¿Podemos hablar? Sin nombre, sin contexto. Solo esas 3 palabras que, en otro tiempo, habrían abierto cualquier puerta. Pero ya no. La desesperación se presentó disfrazada de cortesía. El día siguiente, tocaron a mi puerta. No con violencia, con suavidad ensayada. Abrí apenas unos centímetros. Era Daniel. Estaba diferente. Más delgado, ojeroso, como si no hubiera dormido en días.
Llevaba puesta una camisa arrugada y los zapatos mal lustrados. No el Daniel que conocían sus suegros, no el que brindaba con champán artesanal. Este era otro, uno que volvía a mí porque el mundo se le cerraba. Papá, dijo. No usaba esa palabra desde hacía años. ¿Podemos hablar? Me quedé en silencio. Lo observé. No por crueldad, por memoria, por respeto al dolor que él no supo ver cuando lo llevé yo en los ojos. Finalmente, abrí un poco más la puerta y asentí con la cabeza. Lo invité a sentarse. No en la sala, en la cocina, en la misma silla de siempre, la que rechinaba al mínimo movimiento, esa que nadie quiso cuando hicimos la mudanza. Se sentó con lentitud, miraba todo con una mezcla de vergüenza y nostalgia. No vine a pedirte nada, comenzó, una mentira. Solo quería explicarte las cosas, corrigió. Otra. Pero lo dejé hablar. Lo dejé vaciarse, como se deja a una taza derramarse sola. Dijo que había cometido errores, que había confiado demasiado, que pensó que todo se resolvería con tiempo. Habló de su esposa, de cómo ella no entendía lo que estaba pasando, de las presiones, de la imagen pública, de los abogados, de los comentarios en los grupos de vecinos. Papá, nos están mirando como si fuéramos delincuentes. No respondí. Entonces bajó la voz. Cambió el tono. Ya no era el del adulto hablando con autoridad. Era el niño que buscaba refugio. Yo sé que hicimos mal, pero no pensé que llegarías tan lejos. Ahí fue donde levanté la cabeza y lo miré de frente. No llegué lejos, Daniel. Apenas estoy devolviendo lo que me alejaron a mí. Bajó la mirada. Tragó saliva. Intentó cambiar de tema. Habló de su hija. Ella pregunta por ti. Otra mentira. Esa niña apenas tiene 3 años. Apenas sabe que existo. Y entonces, lo pidió. Lo que sabía que vendría. Si pudieras considerar frenar esto, solo por un momento, para que podamos ordenar las cosas, resolver el préstamo, hablar con el banco. No me sorprendió. Lo tenía ensayado, como quien se presenta ante un juez con un discurso repetido. Pero esta vez no había juez. Solo yo, el hombre al que llamaron caso de caridad delante de todos. Saqué un sobre del cajón. Lo coloqué sobre la mesa. Esto llegó ayer, dije. Era la nueva notificación del juzgado, actualizando el estado del proceso. Daniel lo tomó con dedos temblorosos. Lo leyó rápido. Quiso replicar, pero no encontró palabras. El orgullo se le cayó al suelo como una copa vacía. No sé qué decirte, murmuró. Ya lo dijiste todo en la boda. Respondí. No con tu boca, con tu silencio. Se levantó despacio. Me miró con una mezcla de culpa, rabia y súplica. ¿Esto es lo que querías? No respondí. No necesitaba hacerlo. Porque já não se trata de querer. Trata-se de merecer. Ele deu o nome. Agora tinha que aprender a arcar com o peso. E no dia seguinte foi a vez dela, a esposa. Chegou sozinha, sem maquiagem, sem anéis. Bateu na porta com dedos finos e palavras ensaiadas. Só quero pedir perdão. Não abri, não porque odiasse, mas porque entendia. O perdão que ela queria não era para mim. Era para que a queda doesse menos. Mas a queda, às vezes, é o único caminho para o chão. E ali estavam, os dois, um dia tão altos. Agora, pedindo ar. Hay verdades que no se gritan, no porque sean menos ciertas, sino porque son demasiado vergonzosas para ser admitidas. Verdades que se arrastran como una sombra detrás de cada sonrisa falsa, cada saludo forzado, cada publicación cuidadosamente editada. La verdad de Daniel y su esposa era esa. Una caída que ya no podían ocultar, pero que tampoco se atrevían a nombrar. La primera señal llegó en forma de ausencia. De repente, dejaron de asistir a los almuerzos familiares con los Vega. Cancelaron su presencia en una gala benéfica donde estaban confirmados como pareja anfitriona. La razón oficial: agotamiento postnupcial. Una excusa débil, pero aceptable. Nadie cuestiona el cansancio de los recién casados. Pero los Vega no son tontos. Y su círculo tampoco. El segundo signo fue aún más sutil. Una historia que desapareció apenas segundos después de ser publicada. Una foto de la casa, con la frase, «Nuestro hogar en pausa». Alguien la capturó antes de que fuera eliminada. Circuló por grupos privados. WhatsApp, Instagram.
chats de antiguos compañeros del colegio, padres del jardín de la niña. ¿Problemas con la hipoteca? ¿Será cierto lo del embargo? Dicen que hay un tema con el suegro. El silencio que ellos usaban para controlar la narrativa comenzó a volverse en su contra. Porque donde no hay respuesta, la gente inventa la suya. Intentaron entonces la estrategia del control. Publicaciones neutras. Fotos de la niña jugando con crayones. Un desayuno en un café modesto. Volviendo a lo esencial, escribieron. Pero todos sabíamos que eso no era humildad. Era reducción forzada. Era la necesidad de mostrar que seguían firmes, aunque ya no pudieran sostener el peso del escenario que construyeron. Lo que no podían contar era lo que realmente pasaba puertas adentro. Que el banco había iniciado acciones legales. Que el juzgado ya no hablaba en condicional, sino en plazos. Que los abogados les sugerían llegar a un acuerdo, y que yo me negaba. No por rencor, sino por dignidad. Porque hay heridas que no se cosen con flores ni con brunches para la foto. Hay daños que solo se equilibran cuando quien fue usado deja de prestarse al juego. Su mundo, ese que alguna vez me miró por encima del hombro, ahora se encogía. No podían hablar con sus amistades de siempre, sin temor a preguntas incómodas. No podían responder correos sin sentir el peso de lo que ocultaban. Cada mensaje se volvía un campo minado, cada reunión, un interrogatorio velado. Porque todos olían la grieta, pero nadie se atrevía a nombrarla. Porque en su mundo, las apariencias lo son todo, y admitir que tu suegro, ese al que le escribiste, caso de caridad, en una placa, ahora tiene el poder de sacarte a la calle. Eso no cabe en una story de Instagram. Yo observaba todo a distancia, no con gozo, con detenimiento, con el mismo silencio con el que me fui de la boda. No necesitaba responderles. Ellos estaban haciendo todo el trabajo. Cada intento de encubrir solo llamaba más la atención. Cada mentira se volvía más evidente. Porque hay algo que la vergüenza no permite disimular. La desesperación. Una noche, recibí un mensaje inesperado. De un número desconocido. Era una vieja amiga de mi difunta esposa. Una de esas mujeres que aún conservan el hábito de mandar mensajes con puntos y comas perfectos. Querido Ernesto, me llegó un comentario preocupante sobre Daniel. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Respondí con una sola frase. Estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo. No hubo más que decir. Lo que me sorprendía era cuán solos estaban. Su propio círculo comenzó a hacer silencio. No los atacaban, pero tampoco los defendían. Los likes bajaron, los comentarios se volvieron escuetos, las invitaciones dejaron de llegar. Porque en ese mundo, el poder no solo se tiene, se aparenta. Y ellos ya no podían aparentar nada. Lo supe cuando vi una escena que nunca imaginé. Daniel, en la fila del supermercado, con un carrito a medio llenar y la mirada perdida. Detrás de él, una señora comentaba en voz baja a su amiga. Ese es el que iba a abrir una agencia de marketing, ¿no? Él la oyó, apretó la mandíbula, no dijo nada, pagó en efectivo, y se fue, caminando, sin su auto de siempre, sin su reloj caro, sin su escudo. Porque la verdad, esa que no podían contar en público, ya no era solo suya, era de todos. Y cada día, más personas comenzaban a ver que el verdadero caso de caridad nunca fui yo. Fue un martes nublado, de esos en que el cielo no decide si llorar o aguantar. Yo estaba en casa, terminando de preparar un guiso sencillo, cuando el timbre sonó. No esperaba a nadie. No tenía citas. Miré por la mirilla sin apuro. Era Daniel, solo, sin auto, sin esposa, sin esa sombra arrogante que siempre llevaba encima. Llevaba un abrigo que no era suyo. Lo reconocí como uno de los que solía usar el padre de su mujer, seguramente prestado, y en sus ojos algo que jamás le había visto. El temblor del que ya no tiene a quien mentirle. No abrí enseguida. Me quedé mirando. Había algo en su postura, en sus hombros caídos, en sus manos que apretaban una carpeta como si fuera lo último que le quedaba. Finalmente, entreabrí la puerta. ¿Qué querés, Daniel?, dije con voz firme. Él levantó la vista y me miró como si ese gesto solo ya doliera. Necesito hablar con vos. 5 minutos, nada más. Lo dejé pasar. Caminó hasta la cocina como si la conociera menos que un extraño. No tocó nada. No se sentó. Solo se quedó de pie, como si supiera que el permiso para estar allí no era automático.
Abrió la carpeta. Papeles, contratos, notificaciones bancarias, una hoja con el logo de la municipalidad, orden de remate. Y sobre todo, una carta manuscrita firmada por su esposa. Nos quedamos sin opciones. Ya no podemos pagar. Nos negaron el alquiler por antecedentes financieros. No nos aprueban tarjetas. El auto está embargado. Y la escuela de la nena está a punto de echarla por falta de pago. Me miró. Y no habló enseguida. Respiró hondo. Los labios le temblaban. Papá, estoy perdido. Lo dijo sin disfraz, sin escudo, como un niño al que le soltaron la mano en una ciudad extraña. Todo lo que teníamos se nos fue de las manos. Yo no supe manejarlo. Confié demasiado. Fui orgulloso. Fui cruel con vos. Y lo sé. Te fallé. Pero ahora solo te pido una cosa. Hizo una pausa. Y ahí llegó. El pedido. El de verdad. ¿Podrías firmar esto? Es solo para detener el remate. No es para quedarnos con la casa. Es para que podamos respirar. 1 mes. 2. Solo eso. Me tendió el papel. Lo tomé. Lo leí. No era lo que decía. Era algo más. Una autorización para suspender provisoriamente la ejecución. Y entre líneas, una cláusula que lo habilitaba a renegociar con el banco en representación de ambos. Una trampa. Sutil, vestida de necesidad, pero trampa al fin. Lo dejé sobre la mesa. Y lo miré. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Daniel? Dije despacio, con el mismo tono con el que le contaba cuentos cuando era chico. Que ni siquiera ahora, en la ruina, sabes pedir sin esconder algo. Se desplomó en la silla. No literalmente, pero su cuerpo perdió toda fuerza. Apoyó los codos en la mesa. Se cubrió el rostro con las manos. Y soltó un suspiro que parecía arrastrar todos los años que nos alejaron. No quería mentirte. Solo tenía miedo. No sé cómo salir de esto. No sé cómo ser padre. Cómo ser marido. Me equivoqué. Pero sos mi papá. Esa última frase sonó como un clavo en la madera húmeda. Como algo que llega tarde, cuando la estructura ya no se puede salvar. Me acerqué. Le puse una mano en el hombro. No con ternura, con peso. Con la firmeza de quien sabe lo que cuesta levantarse después de ser pisado. Yo también fui tu papá, Daniel. Incluso cuando no lo pediste. Incluso cuando me ignoraste. Incluso cuando te reías mientras tu mujer escribía en mi credencial que yo era un caso de caridad. Se quedó mudo. Me miró. Los ojos se le llenaron de agua. Pero no lloró. Quizás porque no le quedaban lágrimas. O quizás porque sabía que no bastaban. Me usaste. Me hiciste invisible. Y ahora querés que vuelva a ser útil. Pero ya no soy eso. Ya no más. Se levantó sin decir palabra. Tomó la carpeta. Guardó los papeles. La cerró. Y antes de irse soltó. Solo quería que me miraras como antes. Respondí sin pensar. Como antes, tenías corazón. Ahora solo buscas control. Y cerré la puerta. Con suavidad. Sin ruido. Me quedé parado del lado de adentro. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, lentamente, como un hombre que vuelve de donde ya no pertenece. Miré la mesa. El guiso seguía allí, tibio. Lo probé. Tenía el mismo sabor de siempre. Pero algo en mí había cambiado. Algo se había solidificado. Ya no me dolía. Ya no esperaba que viniera a arreglar las cosas, porque la diferencia entre un pedido de ayuda y un intento de manipulación es el silencio. Y esta vez, mi silencio fue mi escudo. 3 días después de esa visita, recibí una carta. No era una carta formal, ni un documento legal. Era un sobre sencillo, con mi nombre escrito a mano. La letra era de Daniel. Dentro, 2 hojas cuidadosamente dobladas. La primera, un mensaje escrito con tinta azul, visiblemente apresurado. La segunda, una foto. De los dos. Él tendría unos 5 años. Sobre mis hombros, en un parque que ya no existe. La carta era breve. No pedía perdón, ni lo ofrecía. Era un revoltijo de frases frágiles, entre intentos de justificación y destellos de arrepentimiento. Decía que estaba confundida, atrapada entre presiones y errores. Decía que no sabía cuánto dolía, hasta que lo golpeó. Decía que extrañaba al padre que yo era. Y al final, una pregunta simple, seca, brutal. ¿Todavía me amas? La leí 3 veces. Doblé la carta con cuidado.
No lloré, no temblé. Solo sentí una ligera rigidez en la mandíbula, porque el amor no es un interruptor que se enciende o se apaga. El amor es un músculo, y cuando se usa en exceso y sin cuidado, se desgarra. Y a veces, no sana. Al día siguiente, preparé mi respuesta, pero no escribí. Elegí hablar, no por impulso, sino porque algunas palabras necesitan ser dichas, para que quien las escucha sienta el peso del silencio entre ellas. Esperé a que viniera. Sabía que vendría, y lo hizo. El sábado, sobre las 5 de la tarde, con la misma ropa que el otro día. Sentí el cansancio en la forma en que sostenía su mochila, que se había caído a un lado, como quien carga no solo objetos, sino frustraciones acumuladas. Abrí la puerta y lo dejé entrar. Me senté frente a él. No le ofrecí café, ni agua, ni consuelo, solo presencia. He tenido tiempo para pensar, comencé. Él simplemente asintió. Me preguntaste si todavía te quiero. Lo miré directamente a los ojos, y la respuesta es sí, pero ese amor ya no tiene traducción. Frunció el ceño, confundido. Continué. Te amé cuando tenías fiebre y pasé la noche entera sentada a tu lado con un paño frío. Te amé cuando robaste mi estuche del colegio y volviste llorando de vergüenza. Te amé cuando dijiste que querías dejar la universidad y yo simplemente respondí, mientras seas feliz. Te amé incluso cuando empezaste a evitarme, incluso cuando las llamadas disminuyeron, incluso cuando la silla de mi casa estaba vacía en Navidad. Te amé incluso cuando se rieron de mí en tu boda. Bajó la cabeza, pero continué. Pero el amor, Daniel, no es un seguro de vida. No te da derechos eternos. No es un pasaporte para pisotear a los demás. Y mucho menos una excusa para volver solo cuando la vida se pone difícil. Hubo un largo silencio, de esos que no son incómodos, sino necesarios. Entonces dijo, yo simplemente no sabía cómo pedir ayuda. Y fue entonces cuando respondí con lo que más sentía. Yo también te necesité una vez, y no estabas. Vi el golpe en su rostro, no físico, sino profundo. Una verdad pronunciada con suavidad, pero cortante como una navaja. Dices que estás rota, pero ¿crees que no lo estaba? ¿Crees que envejecer sola es fácil? ¿Que levantarse de la cama y no oír voces conocidas es fácil? Necesitaba ayuda. Necesitaba ser escuchada. Necesitaba un lugar. Y me puse un cartel al cuello que decía que era una obra de caridad. Intentó justificarse. Murmuró algo así como, no sabía que iba a escribir eso. Pero lo interrumpí. Saber no cambia lo que te perdiste. Estabas allí. Lo viste. Y aún así, brindaste por ella. Te reíste con los demás. Y me dejaste ir sola. El silencio regresó. Esta vez más denso. Más definitivo. Entonces no. No voy a firmar ningún papel. No te voy a dar más tiempo. Ni una oportunidad más para usar mi firma como un empujón para salir de este hoyo. Porque esta vez, te estás cavando a ti mismo. Y si quieres salir, tendrás que salir trepando sin usarme como escalón. Se levantó lentamente. La carpeta cayó al suelo, pero ni siquiera se agachó. Sus hombros se hundieron aún más. Su voz salió en un susurro. Creo que lo entiendo. Y añadí, me llevó un rato. Caminó hacia la puerta. Antes de irse, se giró una última vez. Si alguna vez puedo demostrar que he cambiado, lo interrumpí, con suavidad pero con firmeza. El cambio no se demuestra con preguntas, se vive, y no voy a esperar más. Cerré la puerta lentamente. Respiré hondo. Me senté en la misma silla. Miré la carta que seguía sobre la mesa, y decidí que no la quemaría, ni la rompería. Lo guardé en el último cajón de la estantería, no como recuerdo, sino como señal del final. Porque a veces, la respuesta más dura que puedes dar es la que viene sin odio, solo con verdad. Nunca he sido de hacer listas. Siempre pensé que las palabras perdían su poder al amontonarse. Pero esa mañana de domingo, con la luz que entraba a raudales por la ventana de mi nuevo apartamento, hice una. No de tareas, ni de asuntos pendientes. Una lista de cosas que ya no me dolían. Escribí despacio, como si escribiera a su propio ritmo. Su nombre, ese cartel doblado, la habitación vacía de la Navidad pasada, la esperanza de una petición sincera, el deseo de ser recordada. Cada línea era un alivio, cada punto, una despedida. En la parte superior de la página, escribí, lista de cosas que he dejado de cargar. El nuevo lugar no era lujoso,
pero tenía algo que ningún otro tenía, una paz absoluta. Un apartamento modesto en un barrio tranquilo, con vecinos que no hacen muchas preguntas y plantas que prosperan incluso cuando se olvidan. Era la primera vez en años que dormía sin tener que cerrar la puerta de mi habitación, que despertaría y solo oiría el sonido de la tetera, no voces llenas de desdén o silencio pasivo-agresivo. Allí, el tiempo tenía otro ritmo, y yo, una carga distinta. Compré 2 sillas para el balcón. Una para mí, la otra, no sé, quizás para alguien que pudiera venir. O quizás para nadie. Pero dejarla allí fue mi forma de recordar que aún puedo elegir con quién compartir la vista. Y en ese pequeño apartamento, reorganicé mis días. Empecé a ir a la biblioteca local. Volví a cocinar para mí, y no por obligación. Incluso me apunté a un curso de fotografía para personas mayores. Mi objetivo no era aprender a capturar el mundo, era reaprender a verlo. Un día, paseando por un mercado callejero, me detuve frente a un puesto de antigüedades. Había de todo, monedas oxidadas, relojes rotos, medallas sin historia, pero en medio de todo, vi una pequeña placa de madera. Estaba escrito a mano, con tinta descolorida: quien calla no siempre concede. A veces, está reconstruyendo. Sonreí. Lo compré. Costaba menos que un café. Lo llevé a casa y lo colgué junto a la puerta. Porque sí, mi silencio ya no era una carga, era una elección, era un cimiento. Pasaron los días. Ni rastro de Daniel, ni nuevas peticiones, ni mensajes. Y por primera vez, esto no me causó angustia. Al contrario, era como si el eco de su ausencia hubiera sido reemplazado por el sonido de lo que siempre había estado ahí, mi propia respiración. Su casa por fin estaba a la venta. Vi el anuncio por casualidad, en una inmobiliaria. Las fotos eran diferentes, más frías, más vacías, sin sonrisas, sin flores, solo ángulos. Precio negociable. Eso lo decía todo. No los busqué, no llamé, no celebré. Porque entendí que la justicia a veces no viene con una pancarta, viene con la simple comprensión de que sobreviviste a lo que intentaron hacerte y saliste indemne. El siguiente cumpleaños, solo recibí una tarjeta, sin remitente, pero reconocí la letra, corta, directa. Gracias por no rendirte ante nosotros incluso cuando no lo merecíamos. No respondí, pero no la rompí. La puse junto a la carta anterior, en el sobre que ahora guardo en un cajón donde no lo abro por dolor, sino por el recuerdo. El otro día, una vecina me dijo, viéndome regar las plantas: siempre te veo tranquila, como si tu vida no tuviera ruido. Y sonreí, porque era cierto, pero no porque la vida fuera perfecta, era porque por fin había aprendido a bajar el volumen de lo que no merecía ser escuchado. Mi silencio ya no era resignación, ni espera, ni amargura, era espacio. En la última página de mi cuaderno escribí una frase, solo una, y cuando terminé, supe que ese era el nombre de lo que me había guiado desde que salí de esa fiesta, el nombre de la fuerza que me mantuvo firme cuando quisieron quebrarme, el nombre que le di al silencio que elegí cultivar, paz sin permiso. Y así sigo adelante, sin esperar a que nadie se disculpe, sin esperar a que nadie reconozca lo que me arrebataron, simplemente viviendo, plena, digna, en paz.